Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes. Continuamos con la programación local en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM, pero también estamos emitiendo en directo en la página del periódico del grupo El Faro de Ceuta. En concreto, solamente tienen que teclear elfarodeceuta.es en el buscador de Internet, en el explorador, y ahí podrán vernos ahora mismo en directo entrevistando al consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? Vamos a comenzar, además, un día muy pertinente. Como acabamos de estar comentando en cuanto ha llegado, un día muy pertinente para que esté aquí el consejero de Educación, porque es el Día Internacional de la Ciudad Educadora. ¿Qué tiene preparada hoy su consejería y la ciudad autónoma por este día? Bueno, tengo que decir en primer lugar que es el segundo año en el que se organiza el Día Internacional de la Ciudad Educadora, aunque en nuestro caso la ciudad de Ceuta pues lleva asociada a la red de ciudades educadoras desde hace ya muchísimos años, prácticamente casi a la par de la puesta en marcha de la guía educativa Ceuta te enseña, que bueno, yo creo que fue desde luego la consolidación y la ampliación de esta guía uno de los grandes méritos de mi antecesora, pues la consejera Mabel Deu. Y bien, es la segunda vez que se organiza. En nuestro caso, en nuestra ciudad, lo que vamos a hacer durante esta jornada, durante la tarde de hoy, es una serie de visitas por parte de alumnos y de familiares de alumnos a algunos de los puntos de referencia de la guía educativa, ¿no? Algunas de las actividades en colaboración con diferentes entidades de nuestra ciudad. Las instalaciones elegidas pues han sido las de Obimasa, donde acudirán alumnos y familiares de los centros Mare Nostrum, Rosalía de Castro y José Acosta, el museo de la exposición de Bertucci en las murallas reales, que acudirán alumnos y familiares del Rosalía de Castro y de San Daniel, la Basílica Tardorromana, donde acudirán del Colegio Mare Nostrum, el Parque de Bomberos, que siempre colabora con todo este tipo de actividades, con el Beatriz de Silva y el Mare Nostrum también, el Museo de Regulares, que bueno, recordamos que en este año se celebra el 25 aniversario de su creación y por lo tanto en colaboración con el coronel y con la unidad de regulares desde la guía educativa se le ha intentado dar la máxima notoriedad para utilizar sus fondos como recurso didáctico que además es muy pertinente para la historia de nuestra ciudad, ¿no? Acudirán escolares y familiares de Rosalía de Castro y de José Acosta y luego también la Puerta Califal con familias de alumnos del Colegio Príncipe Felipe. Así que todas estas visitas, estos 6 puntos, se realizarán esta tarde entre las 4:30, 5 hasta las 6:30, 7, ¿no? Dependiendo de cada uno de los lugares, para en fin, poner en valor cómo diferentes servicios o parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad se utilizan como recurso educativo para enriquecer la práctica docente y se recogen año tras año en ese catálogo de actividades complementarias extraescolares que es la guía Ceuta te enseña. Si le parece, seguimos con el tema de educación, ya que su consejería abarca competencia tanto en esta materia como también en cultura. Y me gustaría preguntarle por una reunión que tengo entendido que ha tenido esta mañana, en concreto es para impulsar o para ya poner fecha para la Feria de la Educación de 2018, para el año que viene. Sí, bueno, es un compromiso del Pleno de la Asamblea, fue una propuesta de la oposición, de Caballas concretamente, pero que nos pareció una buena idea y la apoyamos desde el Grupo Parlamentario Popular y entonces, bueno, le toca ahora a mi consejería convertirla en realidad. Nosotros a aquella propuesta que era una feria de la educación hemos querido darle un sentido todavía más amplio y agrupar la educación y la formación en general, de modo que participen tanto todos los organismos que tengan responsabilidad en el ámbito de la educación como también aquellos que se ocupan de la formación profesional para el empleo.
De modo que la reunión de esta mañana ha sido tan numerosa que me faltaban sillas en el despacho, porque algunos invitados han venido de algunas instituciones, han venido 2 personas en vez de una, y he tenido que sentar gente hasta en el sofá para poder atender a todo el mundo. Bueno, ya digo, hemos participado por un lado, aparte de la Consejería, evidentemente, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, que expondrá toda la oferta de la formación profesional en Ceuta y todas las posibilidades que se abren desde la formación profesional inicial del sistema educativo. Luego ha participado el SEPE para ver la formación profesional ocupacional del sistema público de empleo, y además todas aquellas instituciones y organismos que colaboran en la formación a través del SEPE, como puedan ser las entidades empresariales y sindicales. Así que ha venido la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, han venido los sindicatos. Luego hemos invitado también a la universidad, de modo que ha estado la UNED, ha estado la Universidad de Granada. ¿Quién más ha venido? Bueno, luego aquellos ámbitos, organismos autónomos que dependen de la ciudad y que también realizan formación a lo largo del año, ¿no? Procesa, por un lado, la Casa de la Juventud, que es de la propia Consejería, y luego el Centro Asesor de la Mujer, que también organiza formación, ¿no? Aparte, han participado representantes de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, dentro del ejercicio de la profesión militar, también permiten la adquisición de determinadas especialidades de formación profesional que tienen sus equivalencias con las del ámbito civil. Entonces, se trata de reunir, yo creo que por primera vez, todas las oportunidades de formación que existen en la ciudad. De modo que en ese evento un ciudadano que acuda pues va a poder plantear: yo tengo tal edad y tengo tal nivel académico, ¿qué puedo hacer para mejorar mi preparación, mi empleabilidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? ¿En qué me puedo matricular? Y entonces inmediatamente se analice según su perfil, la edad que tenga y su formación, cuál es el camino que puede seguir y cuáles son las opciones que tiene. De modo que vamos a cubrir desde la formación más básica de empleo, de certificados de profesionales de nivel 1, hasta los posgrados universitarios. Todo el abanico de toda la educación y la formación que se realiza en la ciudad de Ceuta, en una única jornada y contando con todas las instituciones. Además, nos va a permitir recopilar una serie de información que ya estará disponible para todos durante todo el año. Porque es verdad que en muchas ocasiones funcionamos como francotiradores, cada uno se ocupa de lo suyo, pero no ve lo que hacen los demás, desconocemos lo que hacen los demás. Y entonces esto va a permitir aunar, ya digo, ¿no?, toda la información sobre las oportunidades de formación que existen en la ciudad. Va a ir destinada fundamentalmente a estudiantes y parados, pero va a estar abierto a todo el mundo. Hemos puesto ya una fecha, que se trataba un poco de analizar qué duración debería tener, en qué momento del año se debería hacer, en qué lugar se debería hacer, y entonces el planteamiento inicial de lo que se ha decidido en esta mañana es que será el jueves 1 de marzo de 2018 y pues lo vamos a hacer en la Plaza Nelson Mandela, y en los alrededores también, incluso invadiendo, entre comillas, parte del Paseo del Rebellín, precisamente para canalizar al público hacia el interior de la plaza. Se dispondrá, además de los stands de cada una de las instituciones, de un espacio de proyección audiovisual que nos iremos turnando, ¿no?, para que se pueda llevar no únicamente folletos, sino también, mostrar a la persona interesada a través de medios audiovisuales y digitales pues cuáles son los servicios y los estudios que ofrece cada uno de los participantes, ¿no? Así que bueno, ese ha sido el planteamiento. De momento va a ser experimental, pues es la primera vez que se hará, ya digo, en una única jornada. Hemos considerado que el jueves era un día óptimo porque es verdad que llega el fin de semana y parte de la población ceutí pues puede desplazarse hacia Marruecos, hacia la península, hay como menos movimiento, pero el jueves es un día positivo. Y mañana y tarde porque, ya digo, no está enfocado únicamente hacia los estudiantes, que muchas veces en sus propios institutos ya les explican cuáles son las oportunidades de modalidades de bachillerato, salidas en cuanto a carreras académicas, a carreras universitarias, en cuanto a ciclos formativos de FP, sino iría enfocado sobre todo a
aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo y que, bueno, no les queda otra que mejorar su preparación académica para poder acceder a un empleo de mayor calidad. Y de modo que estaría abierta, estaría en marcha a lo largo de toda la jornada, ¿no? Continuando con el asunto de la educación, porque me ha respondido hasta la pregunta que yo le iba a hacer, el lugar, la fecha, o sea, me la ha dado, se nota que es licenciado en Ciencia de la Información, entonces por eso yo creo que también sabe más o menos qué es lo que le iba a preguntar. Es saber sobre el tema de, bueno, las enmiendas que se han presentado a los presupuestos de la ciudad autónoma. Hay varias de ellas que son referentes al ámbito de la educación. Sí. En concreto, una de ellas es sobre el asunto de la escuela digital. Son 200.000 euros para destinar bueno, pues, la puesta en marcha de este proyecto. Y hay otro que es sobre la gratuidad de libros en educación primaria, que ya en su anterior entrevista aquí en COPE Ceuta y también en el Faro de Ceuta, pues ya aludió a este asunto. ¿Qué novedades hay en cuanto a la gratuidad de libros en educación primaria? La manera de gestión, que creo que era la fórmula de gestión, era lo que se estaba perfilando aún. Bueno, seguimos estudiando buscando el mejor enfoque a cómo llevarla a cabo, pero más o menos ya tenemos bastante claro cómo vamos a ejecutarlo. Incluso ya hemos mantenido algunas reuniones con partes interesadas que tienen que colaborar para llevarlo a buen puerto, ¿no? Entonces, el planteamiento sería, de momento, llevar esa universalidad a todos los alumnos de la educación primaria e intentar cubrir pues el máximo de los materiales curriculares, de los libros de texto que utilizan en el desarrollo de las actividades docentes, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sí, garantizando como mínimo cinco asignaturas, ¿no? Que serían las troncales según establece la LOMCE, y esas 5 serían la lengua castellana y literatura, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y el inglés. Y en el caso, bueno, la primera lengua extranjera que en nuestra ciudad en todos los colegios es la lengua inglesa, ¿no? Y incluyendo dentro de ese material lo que hasta ahora en algunos centros no se podía prestar a los alumnos, que era el llamado exercise book, ¿no? El cuadernillo de ejercicios para que normalmente, como no se podía reaprovechar, pues no se compraba. Pero en este caso queremos cubrirlo, como mínimo esos 5, y luego con el dinero que tenemos, pues hasta donde se pueda llegar. Ojalá pudiésemos cubrir todas, pero yo creo que prácticamente, salvo la plástica y la religión o la alternativa, quedaría todo cubierto con este planteamiento, ya digo, para todos los alumnos de toda la primaria. Luego, además, vamos a extender esa gratuidad a la infantil entre los 3 y 5 años. No es una etapa obligatoria, pero nosotros consideramos que es fundamental. De hecho, está incorporada y normalizada dentro del sistema educativo, porque todos los colegios empiezan con infantil 3 años, ¿no? Y ya no solo que sea súper conveniente para el alumno, ¿no? Sino que ya digo, no es una educación, no es un segmento obligatorio de la educación, pero nosotros consideramos que es fundamental y por lo tanto también vamos a ir a la gratuidad allí. Entonces, hemos planificado dividir todo esto en 2 tramos, ¿no? En 2 tramos. Un tramo sería aquel en el cual todos los materiales pues no son reciclables, porque se trata de fichas de trabajo para aprender a leer y escribir o a colorear, y que son en las edades inferiores y que por lo tanto cada año hay que comprarlo todo de nuevo, ¿no? Que sería en la etapa infantil y también primero y segundo de primaria. Y luego eso diferenciarlo de aquellas edades en las que sí se puede generar un banco de libros, porque los libros de texto se pueden reutilizar de un año a otro. De hecho, la normativa marca que deben estar vigentes 4 años antes de ser reemplazados, ¿no? Bueno, la propia normativa, la propia LOMCE, recomienda a los centros y a las administraciones educativas el promover la reutilización de los materiales, el crear bancos de libros para buscar la gratuidad, ¿no? Entonces es lo que vamos a intentar hacer. Vamos, por lo tanto, a dar un tratamiento diferenciado al banco de libros que iría de tercero a sexto de primaria y que sería, bueno, ya digo, para todo el mundo, al menos en esas 5 asignaturas que son las troncales, y luego con el infantil de 3 a 5 años y con primero y segundo de primaria, el planteamiento que tenemos es el de volver al cheque libro, porque ahí sería una ayuda directa económica a la familia, a la familia en principio
universal, ¿no? Hemos además calculado y estimado, según los precios del año anterior, que en la etapa de infantil ese cheque sería por valor de 90 euros y en primero y en segundo de primaria por valor de 130 euros. O sea, ayuda directa a las familias para que con ese dinero adquieran los libros donde ellos consideren más conveniente, más económico, en fin, donde les dé más, ¿no? En principio calculamos que con eso se puede comprar todo, ¿eh? Se puede comprar todo por precios del año pasado. Normalmente infantil es el llamado proyecto, que son esos carpetones con todas las fichas y que suele tener ese valor aproximadamente, ¿no? Que yo creo que con 90 euros se puede cubrir. Y en primaria, que sí, en primero y en segundo de primaria, que sí tienen más libros, en general con 130 euros consideramos que también se puede cubrir prácticamente todo, y si no, las troncales seguro que sí. Y esa, digamos, aportación que se va a hacer a través de los centros educativos, a través de... Pues se canalizará con la colaboración de los centros educativos y luego utilizando al personal del convenio Ciudad MEC, bueno, que de hecho todos los años ya de por sí colabora con el procedimiento, con todo el proceso de reposición de libros, ¿no? La otra enmienda era sobre, que Sobre su la nombre escuela bien lo dice, digital. escuela digital. Se sabe de qué se trata, pero bueno, si nos lo puede explicar. Sí, es un tema que a mí me encanta, a mí particularmente me encanta. Lo llevamos trabajando desde antes del verano. Y bueno, finalmente vamos a intentar lanzarlo. Yo además he tenido reuniones con diferentes directores planteando esta posibilidad y animándoles, ¿no? Porque la idea es la siguiente, y ahí es quizás lo más revolucionario de todo, ¿no? La idea es de manera pionera, ¿no? Y experimental en algunos centros, porque desde luego no serían todos con ese dinero, pues ofrecer allí donde el profesorado esté dispuesto a entrar en esa dinámica, en esa nueva metodología, porque esto sin el concurso y del profesorado es imposible llevarlo a cabo. Tiene que ser que el profesorado esté concienciado, que quiera hacerlo, que quiera experimentar, que se tire a la piscina, ¿no? Que se arriesgue, y entonces la ciudad aportará los medios materiales. La idea es la siguiente, además la estamos negociando también con el Ministerio, de modo que participemos no solamente la Ciudad Autónoma de Ceuta, sino también el MEC, ¿no? Es la implantación, la introducción de dispositivos digitales, las tablets, en primaria, en cuarto de primaria, con la intención de cubrir cuarto, quinto y sexto, ¿no? De modo que se sustituiría los libros de texto pues simplemente por el acceso a Internet. Hoy en día Internet pues es la principal fuente de información y bueno, para cualquiera, ¿no? Y entonces se trataría de pasar del concepto de TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, convertirlas en las TAC, ¿no? Que es las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Bueno, dar ese salto, ¿no? Ese salto de las TIC a las TAC, ¿no? Que bueno, que es algo de lo que ya se lleva hablando bastantes años en el mundo de la educación. Entonces, al alumno no se le da un currículum, bueno, un material donde ya viene todo cerrado, ¿no? Vienen los contenidos, las actividades, sino que el alumnado trabajaría elaborando sus propios temas de forma cooperativa con otros alumnos bajo la guía del profesorado y buscando esa información en Internet, donde realmente pues se puede encontrar de todo, ¿no? Todo tipo de materiales. Además, bueno, eso no quita que además, bueno, como el profesor dirige ese trabajo de búsqueda, de canalización de la información, pues el profesor puede señalar cuáles son las fuentes de recursos didácticos más provechosas. De hecho, el Ministerio de Educación lleva años promoviendo una red de contenidos digitales compartidos, ¿no? Con una licencia Creative Commons, de modo que cualquiera puede utilizarlos y compartirlos, y eso se puede descargar y se puede utilizar, ¿no? Ahora mismo esa plataforma, ese portal se llama Procomún, y ahí profesores de toda España cuelgan el desarrollo suben a Internet, ¿no? El desarrollo de temas completos, ¿no? De unidades didácticas completas para pues cualquier otro profesor de lengua castellana pues pueda descargarlos y pueda utilizarlos, ¿no? Entonces, aquí la idea es esta, sustituir el material, el libro de texto tradicional por el acceso a Internet, dándote un dispositivo que además te valdría por lo menos para 3 años, ¿no? Ese es el proyecto de Escuela Digital. Nosotros, ya digo, habíamos tenido conversaciones con algunos centros interesados y la estimación que habíamos hecho era de, bueno, no llegaba realmente a los 200.000 euros el poder ponerlo en práctica en nada más que en algunos centros pioneros el
primer año y a partir de ahí ya estudiaríamos cómo irlo expandiendo. Nosotros cubriríamos la parte que es en la forma de ayuda, de beca, la parte de lo que sería la tablet para el alumno, y luego el Ministerio de Educación se haría cargo de lo que es infraestructuras de los centros y del material que necesite el profesorado y de la formación que necesite el profesorado. Esas son, bueno, las conversaciones que habíamos tenido a la altura de junio. Después del verano es verdad que este tema de la escuela digital quedó un poco en un segundo plano porque no sabíamos si íbamos a poder abordarlo con el presupuesto actual, pero bueno, finalmente sí que se va a introducir en esta enmienda y esperemos que para el inicio del curso 18 y 19 tener ya una serie de centros experimentales de colegios que quieran aventurarse en esto, y luego se daría la oportunidad de que todo aquel colegio que quiera pasar a esa forma de trabajar se fuese sumando. Ya para terminar con el ámbito educativo, no sé si preguntarle sobre el tema del comedor del José Acosta, porque yo creo que no sé si ya quedó todo dicho el lunes en su intervención. Bueno, ahí... O hay novedades, no bueno, lo no, la desconozco. novedad es que, desde luego, desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, desde la Consejería, nosotros confiamos en que el Ministerio de Educación tenga habilitado para septiembre del año que viene el comedor escolar del maestro José Acosta. Que bueno, que sería para los alumnos de ese colegio, ¿no? Es que aquí la polémica estaba en que algunos grupos de la oposición planteaban la posibilidad de que aquellos alumnos que habían solicitado la beca de comedor y no la habían obtenido, bueno, no habían obtenido plaza, que se les llevase al comedor que ahora mismo está vacío del maestro José Acosta. Pero claro, yo lo he comentado varias veces, que me parece hasta cierto punto un disparate. En primer lugar, por la logística que implica todo eso. O sea, sacar a los alumnos a un grupito de alumnos del García Lorca, del Ramón y Cajal, del Reina Sofía, y que todos salen prácticamente a la misma hora, y ahora trasladarlos en autocares, nada más y nada menos que al maestro José Acosta, que se encuentra ahí en la calle El Greco, en el Morro, Sí, en en el una zona Morro, prácticamente de una accesibilidad de tráfico muy difícil. Y encima para que coman en un colegio donde a los propios alumnos del colegio no les damos oportunidad de hacerlo, porque como el servicio de comedor no estaba en marcha para este curso, ni siquiera tuvieron la oportunidad de solicitar la beca comedor. Entonces crearíamos encima un agravio comparativo con la situación de los alumnos de ese colegio, que verían como llegan alumnos de otros lugares, de otros colegios, a comer en el suyo cuando ellos no pueden. Entonces, en fin, no era una solución viable para ese pico de alumnos que han quedado. Al final han sido, según los datos de la dirección provincial, que se reunió pues este martes pasado, al final solamente han sido 188 los alumnos que, entrando dentro del umbral de renta, no han obtenido plaza en los comedores de la ciudad, que la oposición hablaba de cientos y cientos, bueno, de más de 300 alumnos. Al final han sido 188. Esa es la cifra que tenemos, y no quiere decir que esté en una situación de desnutrición o de necesidad, porque, como ya expliqué en el Pleno, para los umbrales de renta que se piden, pues para poder participar en esa ayuda, son bastante generosos. O sea, estamos hablando de ingresos en una familia de 7 miembros, ¿no? De una familia numerosa de categoría especial, ¿no? Padre, madre y cinco hijos. Unos ingresos el umbral está en los 3.000 euros. O sea, que quien se ha quedado fuera no sobrepasa los 3.000 euros, pero puede estar ganando o ingresando a lo mejor 2.500, 2.600, porque hay que tener en cuenta que los que se encuentran en una peor situación socioeconómica son los que han conseguido plaza. Los que se han quedado fuera son los que, bueno, a partir de las 140 plazas, 150 plazas que había, pues ellos están en mejor situación socioeconómica y han tenido que dejar paso a los que están en una peor situación. Entonces, no es un tema, lo que está en juego aquí no es un tema de desnutrición infantil, sino simplemente un tema de evitar la masificación en los comedores escolares. Siguiendo con los plenos, no en el del lunes, sino en el pleno de control que se celebró ayer, se habló de una reivindicación histórica que no es otra que disponer de un albergue juvenil, que incluso el PSOE llegó a aseverar que somos la única autonomía que no tiene instalaciones de esta índole. Bueno, ahí realmente yo lo reconocí en el pleno del miércoles, que es verdad, Ceuta tiene esa carencia, no tenemos un albergue juvenil, y nosotros hemos estado planteando desde la Casa de la Juventud cuál podría ser la alternativa. Lo comenté también en el pleno, que hemos llegado
de manera informal, ¿no?, a plantear, bueno, pues tal sitio podría dedicarse a esto, ¿no? O aquí podríamos tener un terreno donde se podría edificar, crear de la nada un albergue juvenil. Sería muy beneficioso para la ciudad, desde luego, para la política de juventud, ¿no? Contamos de manera subsidiaria con la residencia de la juventud del campus, ¿no?, que es algo que se me pasó comentar en el pleno, ¿no?, y aprovecho ahora. Y es verdad, se ha utilizado este verano, hemos traído alumnos de la Universidad Nova de Lisboa a participar en el campus arqueológico y se alojaban en las instalaciones de la residencia de estudiantes del campus, que no estaban usando nuestros estudiantes porque eran las vacaciones de verano. Entonces, es verdad que para los meses de verano tenemos ahí ese paliativo, esas plazas ahí, pero claro, sería conveniente tener un albergue. Ahora, claro, un albergue, construirlo y dotarlo de toda su infraestructura, no cabe duda que es una inversión fuerte y que, como dice el presidente, el presupuesto no es un chicle que se pueda estirar hacia el infinito. Tenemos un plan de obras ambicioso donde se han consignado pues millones y millones de euros, y entonces es verdad que no tenemos contemplado de manera inmediata a corto plazo el albergue, y que es un déficit que tiene la ciudad. Podríamos intentar compensarlo mediante convenios con plazas hoteleras y hosteleras, ¿no? Buscar hostales de la ciudad donde en un momento dado, cuando tengamos que realizar intercambios con jóvenes de otros lugares de España para acogerlos aquí, pues pudiesen quedarse en hostales. No hace falta, tampoco es imprescindible el albergue. Hombre, el albergue es lo ideal, ¿eh? Y seguimos aspirando a tenerlo, pero hoy por hoy no lo tenemos ni lo vamos a tener a corto plazo. Yo no voy a engañar a nadie, ¿no? Y así lo tuve que reconocer en el pleno, ¿no? En fin, ahí es verdad, el PSOE tuvo la habilidad de meter el dedo ¿no?, hurgar en la herida, ¿no?, de esa carencia. La tenemos y bueno, es algo que efectivamente está pendiente. No nos olvidamos de esa reivindicación, pero hay que tener en cuenta que, claro, que es una obra, es una inversión fuerte, y que probablemente hay otras necesidades de la ciudad que sean más urgentes. Hemos tratado sus competencias en juventud, el área de educación. Ahora vamos con cultura. ¿Qué nos depara o qué programación nos prepara su consejería y la ciudad autónoma para diciembre? Bueno, como siempre que he venido a este programa, no sé por qué, pero siempre meto la pata con la programación de cultura. Esta vez me lo he traído escrito, me voy a permitir la licencia de leerlo para no decir ningún disparate. Y bueno, por lo menos comentar lo que tenemos previsto durante este mes de diciembre. Sin ir más lejos, bueno, ya mañana en el Teatro Auditorio del Rebellín tenemos la celebración del Maulid por parte de la Asociación Cultural Al-Idrisi, que es la fiesta que conmemora el nacimiento del profeta, el nacimiento de Mahoma, que además, por cierto, es una celebración musulmana curiosa porque tiene su origen en la Edad Media y en la Ceuta medieval islámica. Además, se hace un poco por paralelismo con la Navidad cristiana. Sí, ya como los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús, pues los musulmanes dicen, ¿y nosotros por qué no celebramos el nacimiento de Mahoma? Y entonces se genera esa tradición que ya digo, tiene su origen medieval en el entorno de la ciudad de Ceuta, ¿no? Por lo tanto, es una tradición curiosa que proviene no viene de Arabia, ¿no?, sino que viene de aquí. Bueno, luego el próximo domingo tenemos el Mercado Artesanal Ceutí en la Plaza Nelson Mandela, la tercera edición. Hasta ahora está siendo un éxito. Para esta del 3 de diciembre, pues me parece que tenemos más de 40 solicitudes de mesas, de puestos, ¿no? Creo que en la primera edición, la de octubre, fueron 30 y tantos puestos, aproximadamente los mismos en noviembre, y ahora vamos a superar, creo que eran 46, ¿no? Estoy hablando de memoria, pero que parece que va creciendo y va evolucionando de manera bastante positiva. Luego del 5 al 7 tenemos el taller de acuarela organizada por la Asociación Ceutí de la Acuarela. El día 7 tenemos el espectáculo lírico del amor y otros demonios, ¿no?, en el Teatro Auditorio del Rebellín. El día 11 la candela navideña, con el coro de la Hermandad de Utrera. El día 12 una exposición fotográfica Ceuta vista por Mari Carmen Rocher. El 16 la Sociedad Cultural Amigos de la Música nos trae el gran concierto de Navidad con la Orquesta Sinfónica de Triana. El 19 y el 20 son la muestra de belenes, bueno, de teatro infantil. Aquí es donde los alumnos de infantil, los diferentes
colegios de la ciudad hacen representaciones en las cuales, pues bueno, los niños de 5 años se visten de pastorcillos y hacen, bueno, escenifican aquello, ¿no? Que Vamos es a algo... hacerle, me permite, vamos a hacer aquí un pequeño alto para despedir a los oyentes de COPE, pero bueno, los espectadores pueden seguir con nosotros porque vamos a estar unos minutos más y luego consultar el vídeo de esta entrevista pues en las plataformas digitales como YouTube. Así que no se pierdan la programación. Ahora a continuación viene La Mañana con Montse Taboada y aquí continuamos en el Faro Digital, continuamos con el consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya. ¿Puede continuar? Sí, bueno, y ya quedaban 3 cosas del mes de diciembre. El concierto de Navidad del Conservatorio Profesional de Música, el día 21, y luego una función infantil los días 28 y 29, supercalifragilístico, y el día 30 un concierto de pop con Lagarto Amarillo, para cerrar el año. De acuerdo, sí, que está bastante cargado la agenda sí. para este mes, para el mes que comenzamos. Relacionado también, porque algunas de esas actuaciones van a ser en el auditorio del Rebellín, entiendo. Entonces, me gustaría saber si considera que se está haciendo un uso excesivo del Teatro Auditorio del Rebellín, quizá ya no solamente para obras de teatro o conciertos, sino que también pues actos de centros educativos y de otra índole, pues se están haciendo en ese espacio que a priori no estaba pensado para esa finalidad. Bueno, aquí tenemos como 2 posturas, ¿no? Las dos perfectamente legítimas. Por un lado, darle el máximo uso posible en beneficio de la ciudadanía, que es realmente lo que estamos haciendo ahora, entre otras cosas, porque tampoco tenemos otro teatro o otro auditorio de tal tamaño como para descongestionar el Teatro Auditorio de Rebellín. Y luego la otra opinión es un poco que estuviese más reservado para espectáculos de mayor entidad. Y funcionase más como teatro que como auditorio. Una crítica que este año hemos sufrido por parte de la oposición es que el presupuesto de mantenimiento prácticamente superaba al presupuesto de luego de lo que eran las actividades culturales que se desarrollaban en él. También es verdad que eso es así porque en muchos casos lo que hacemos es ponerlo a disposición de las asociaciones locales, que evidentemente tienen un coste pues muchísimo, a veces nulo, ¿no? Porque simplemente les dejamos las instalaciones para que hagan sus representaciones allí y ello no, bueno, ello a lo que conduce es que al final el año va supercargado de actividades, o sea que es verdad que con un presupuesto más reducido prácticamente lo tenemos lleno casi todos los días, es verdad, la programación es muy intensa. Que podíamos sacar ciertas actividades de las asociaciones y llevarlas a un auditorio, pues bueno, tenemos el del propio Palacio Autonómico y bueno, y luego ahí está ahora mismo clausurado el antiguo de Caja Madrid, ¿no? Y aparte está el de Siete Colinas, que lo que pasa es que es el salón de actos del instituto, fue el antiguo teatro, durante años fue el teatro de la ciudad, pero no deja de ser una infraestructura educativa que en un momento dado podemos solicitar que nos presten, bueno, de manera puntual, ¿no? Pero no desde luego como un continuo. Bueno, ya digo, ahí están las dos versiones. Quizás fuese conveniente desahogar de alguna manera el Rebellín, pero por otro lado, nosotros también apostamos por darle la posibilidad a las asociaciones de nuestra ciudad a exponer todo lo que hacen en el Rebellín, las academias de danza en el mes de junio y luego las asociaciones dramáticas de nuestra ciudad, tenemos fundamentalmente 3, ¿no? Comedia Farsa, el Centro Dramático de Ceuta y luego, ahora no recuerdo el nombre de la que dirige César Martín, me parece que es Profesionales de la Escena. Sí, Profesionales de la Escena. Este año queremos apoyarles en 2018 para que tengan la oportunidad, las 3, ¿no? de desarrollar y traer 2 obras de teatro cada una a los escenarios de nuestra ciudad, en el Teatro Auditorio del Rebellín, ¿no? Tanto el Centro Dramático de Merlo como Comedia Farsa de Íñigo, como la de César Martín, que puedan desempeñar. Además, es una manera de que se fortalezca esas compañías que son, bueno, semiprofesionales, amateurs, ¿no? Si no se ensaya y no se prepara ninguna obra, pues la gente se aburre y se va. De la manera de que sigan funcionando es precisamente el dar la posibilidad de que lo vean luego sus paisanos en el Teatro del Rebellín. Parte de nuestro patrimonio son también las esculturas, que por el hecho de que las vemos a diario parece que son simplemente un ornamento en la calle y tal, pero bueno, no deja de formar también parte de nuestro acervo. En concreto, próximamente
el caso de Calipso se va a incorporar a ese resto de esculturas y, bueno, que le dan también cierta identidad y le dan cierto carácter también a la ciudad. Sí, es verdad, la ciudad lleva unos años dotándose de elementos ornamentales y artísticos, ¿no? En este caso escultóricos, para embellecerla y para también, de alguna manera, realzar su mitología y su historia, como es el caso de Calipso. Tenemos prevista la inauguración de Calipso la semana del 18 al 23 de diciembre. Todavía no tiene fecha. Estamos pendientes de la agenda del presidente, de lo que diga el presidente para, en fin, para poder proceder a esa inauguración formal. Y bueno, ¿por qué Calipso? Bueno, la mitología en este sentido es muy interesante, ¿no? Fíjate, a final del siglo XIX, un arqueólogo alemán se empeñó en demostrar que la Ilíada, ¿no? Esa narración, ese texto de Homero que cuenta la historia de la guerra de Troya, que la Ilíada no era simplemente literatura, sino que tenía un trasfondo histórico real. Entonces este hombre, Schliemann, no sé si lo he pronunciado bien en alemán, pero bueno, se dedicó a buscar por la antigua Grecia y por las costas de Asia Menor en Turquía los yacimientos de antiguas polis y finalmente encontró en la costa de Asia Menor las ruinas de Troya. No encontró concretamente el estrato histórico correspondiente a la época de la guerra de Troya, pero sí encontró la ubicación, ¿no? Y encontró más restos de una ciudad quemada y entonces dijo, bueno, he encontrado, la guerra de Troya fue verdad porque he encontrado los restos de la Troya histórica, ¿no? Bueno, pues a principios del siglo XX otros investigadores siguiendo esa línea dijeron, bueno, si la Ilíada, que era la historia de la guerra de Troya, fue verdad o tuvo un trasfondo histórico, la Odisea, que es la segunda parte, que es el viaje de regreso de Odiseo o Ulises, ¿no? A su patria, al reino de Ítaca, que el hombre se pierde y da tumbos por todo el Mediterráneo antes de llegar a casa, ¿no? También tuvo que ser verdad. Entonces se dedicaron a intentar identificar los pasajes de la Odisea con determinados parajes naturales del Mediterráneo donde tuviesen, pues, donde pudiesen haber sido reales esas escenas, ¿no? Y todas esas aventuras, todos esos episodios, ¿no? Pues bueno, nos encontramos con que hay historiadores de la antigüedad que identifican la isla Ogygia y donde vivía la ninfa Calipso con el área de Ceuta, con la zona del istmo de Ceuta, el monte Hacho, en algunos casos con la isla del Perejil, curiosamente, pero bueno. El escultor Ginés Serrán Pagán, él tiene además una fundamentación teórica afirmando que se refiere al centro de Ceuta, al istmo de Ceuta, ¿no? Y que ese es el paraje que describen, que se describe en la Odisea y que por lo tanto ahí ocurrió ese episodio que, bueno, forma parte de la tradición literaria de Occidente, ¿no? Desde la Grecia clásica, ¿no? Ulises se naufraga en las costas, le salva la vida la ninfa Calipso, se enamoran, o ella se enamora de él, lo atrae y bueno, y vive durante 10 años, lo tiene ahí retenido, incluso tienen varios hijos, hasta que al final los griegos le dicen, oye, que te está esperando tu mujer en Ítaca, ¿no? Y emprende de nuevo el viaje de regreso para culminar la Odisea. Entonces, bueno, para conmemorar ese elemento mitológico relacionado con el origen de la ciudad, se va a inaugurar la estatua de Calipso, que además tiene una serie de referencias a la identidad de la ciudad de Ceuta. Bueno, lleva una diadema con el escudo de la ciudad, lleva un brazalete con los símbolos de las 4 culturas de nuestra ciudad y en fin, yo considero que contribuye a enriquecer bueno, los elementos de singularidad ornamental de la ciudad y es un atractivo más para que la conozcan propios y extraños, ¿no? Y hay que recordar que hace 20-25 años nuestra ciudad destacaba por su posición geográfica como un enclave con un atractivo singular, por estar en donde está, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, en la calle real del mundo, pero luego no tenía, urbanísticamente no tenía ninguna singularidad aparte de las fortificaciones militares, ¿no? Y hoy en día la ciudad pega un cambio tremendo y bueno, en fin, ya sí tiene un patrimonio urbanístico que merece la pena visitar y conocer, y las estatuas contribuyen a eso. O sea que aquí con este tema también se ha hecho en años anteriores, ¿no? Y supongo que ahora con Calipso también habrá quien acude otra vez a la demagogia, decir, hay que ver que si se han gastado. Bueno, en este caso no, porque es una donación en préstamos del artista, ¿no? A la ciudad no le cuesta nada. Y la verdad que yo creo que aporta, ya digo, una riqueza patrimonial notable a nuestra ciudad. ¿La ubicación? ¿Dónde va a ir la...? La ubicación es en el jardincillo que hay en la Plaza de la Constitución al inicio del Paseo del Rebellín y frente al edificio Trujillo, ahí va a ir la estatua.
y bueno, vamos a ver cómo queda. Nosotros hemos, en fin, estado estudiando qué impacto visual podía tener sobre el Paseo del Rebellín, sobre el ámbito de la Plaza de la Constitución, sobre el propio edificio Trujillo. Claro, depende desde el ángulo del que te pongas, ¿no? Tendrás la estatua delante o no, porque además es de dimensiones considerables, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde luego esta Navidad dará que hablar la estatua de Calipso. De acuerdo, no quiero que se marche Javier sin antes preguntarle un par de temas y bueno, tampoco le quiero quitar mucho tiempo. Uno sería, ¿está en riesgo la obra de Mariano Bertucci por el tema de las humedades que al parecer han surgido allí en el museo? Bueno, nosotros hemos, si no recuerdo mal, se ha hecho una labor de impermeabilización de las cubiertas del museo, de modo que no debería, si la obra se hizo correctamente, no debería. De todas formas, los servicios que tenemos allí de museos y el personal que tenemos contratado, evidentemente están pendientes. Yo recuerdo ahora, en el mes de mayo, abril, mayo, que cayó una tromba de agua tremenda y que es verdad que hubo alguna filtración, pero por el exceso de agua, la torrencialidad de la lluvia, y se tuvo que apartar algún cuadro por miedo a que pudiese mojarse, pero bueno, luego se puso remedio a esa situación. Entonces yo no creo que corramos ningún riesgo en ese sentido. Y otro asunto es la eterna obra de la estación de ferrocarril. ¿Hay avances o hay novedades en cuanto a este asunto? Bueno, vamos a ver, ahí en principio el proceso que está ahora mismo en marcha era el del chorreo, que es el nombre técnico de la limpieza de la antigua locomotora. Se va a ubicar sobre los raíles en el espacio definitivo en el que quedaría fuera del edificio de la estación, como es lógico. Se va a montar, que tiene que trasladarse a Ceuta, el hangar que lo va a recubrir de manera definitiva, que ya está hecho por la empresa, y luego nos quedaría todavía la fase de cerramiento y de equipamiento interior del edificio. Bueno, digo cerramiento porque faltaría la parte de las ventanas y luego el equipamiento interior de la estación, que en principio será la sede de la Fundación Premio Convivencia, y luego, bueno, ahora no recuerdo si también iba a tener una parte relacionada con puntos de un punto de estudio, ¿no? o de biblioteca. En principio es la sede de la Fundación Premio Convivencia. Entonces faltaría ese equipamiento interior, ¿no? Nuestra ilusión era, desde luego, intentar y por fin culminarla, inaugurarla para mayo del 18. No sé si estaremos en condiciones de hacerlo. Quizás yo creo que lo que es esa primera fase de la obra, ya con el hangar, con la locomotora, bueno, por supuesto, con todo el exterior del edificio saneado y recuperado, eso sí, pero claro, también inaugurarla teniendo el interior vacío, pues es un poco triste. Entonces, no sé si esa última fase de equipamiento estará concluida, nos dará tiempo para mayo del 18. Desde luego es de momento nuestro objetivo, lo que nos gustaría convertir en realidad, pero bueno, así es como va. Ya, la verdad que después de tanto retraso, en fin, ya no va a ir de unos meses más, unos meses menos, el caso es que la veamos terminada a lo largo de 2018. De acuerdo. Pues Javier Celaya, consejero de Educación y Cultura, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de entrevista en COPE Ceuta. Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, recordad que hoy es el Día Internacional de la Ciudad Educadora, que Ceuta tiene el orgullo de serlo y desde hace bastantes años. Y en fin, y espero que todos los familiares y todos los escolares que se acerquen esta tarde a las instalaciones ya digo, de Obimasa, de las murallas del Museo Bertucci, de la Basílica, el Parque Bomberos, el Museo de Regulares, la Puerta Califal, que lo disfruten y en fin, que aprendan ahí a gozar de nuestro patrimonio y a esta labor importantísima de que la ciudad contribuya en el enriquecimiento educativo y cultural de todos los ceutíes, ¿no? Haciendo realidad la frase esta famosa del filósofo Marina, que además es un proverbio africano, ¿no? El hecho de que para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? O sea, que todo el mundo se implique y desde luego, en este caso, la ciudad de Ceuta y sus instituciones y también entidades privadas que colaboran con nosotros lo hacen cada año a través de la guía educativa. Nosotros también compartimos ese deseo y dejamos también a quienes nos han estado siguiendo a través del farodeceuta.es. A todos les damos las gracias por haber compartido estos 3/4 de hora aproximadamente de entrevista que hemos tenido. Y ahora a continuación, 2:20 en COPE Ceuta, continuamos con los informativos y mañana volveremos con nuestra programación local en emisiones digitales a través de nuestra página web con un debate también en esta ocasión sobre la eliminación de la violencia de género y medidas que se están llevando a cabo pues para paliar esta situación, esta lacra. Así que nos despedimos hasta mañana. Muy buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.